Radio Mujer presenta Platicando y Cocinando en Español. Un reencuentro con nuestras raíces y estilo de vida. Con Ileana de la Vega. Platicando y Cocinando en Español. Bienvenidos. Hola, buenos días. Soy Ileana de la Vega, mexicana, esposa, mamá, cocinera y chef. Mi especialidad es la cocina latinoamericana, en especial la mexicana. Escríbanme por favor a platicandoycocinando@gmail.com. Perdón, mi voz no anda muy bien el día de hoy, entonces espero que me entiendan de todas maneras. Bueno, lo que sí me hará es hablar más despacio. Por ejemplo, si les gustaría que les diera alguna receta o quizá no la pudieron escribir, por favor, o si tienen dudas, escríbanme. Bueno, hoy tengo el gusto de tener un invitado al escritor Guillermo Sheridan, que es catedrático de la UNAM y está ahora aquí en UT Austin. Tiene muchos libros, es muy escritor y representante de la Academia, ¿verdad? De la Academia Española de la Lengua. Ok, Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Ileana, qué gusto estar aquí. Entonces, hoy vamos a platicar de los moles, ¿verdad? Platiquemos de los moles, ya que no podemos comerlos, por lo menos nombrarlos ya es una manera de imaginarlos y por lo tanto de empezar a paladearlos, ¿no? Exactamente. Pues bueno, este es tu espacio, por favor, adelante. A mí me encanta el mole y me gustó mucho comerlo en cierto restaurante cuyo nombre no voy a decir ahora, pero Gracias. que tiene que ver con las naranjas, o con el naranjo, Gracias. y me encanta por muchas razones, no solo porque es una absoluta fiesta para el paladar y para todo lo que implica el paladar, para el deleite del alma que pasa por el paladar, ¿no? Me gusta mucho el mole también porque por su naturaleza sincrética, por su naturaleza de mezcla, ¿no? Claro. Es un alimento absolutamente asombroso, es un guisado de fabricación, como sabemos, muy complicada, y también con una historia inagotable que representa, y esto es una cosa que me gusta mucho a mí, la pluralidad de la cultura mexicana. Exactamente. La cantidad de situaciones, de historias, de movimientos económicos, geográficos y políticos que parece que se hubieran juntado en la creación de este guiso prodigioso, ¿no? Efectivamente. Sí, es muy complejo y como bien dices, ¿no? Tiene sus raíces prehispánicas, pero ha ido aumentando y ha ido complicándose y bueno, haciéndose cada vez más maravilloso, ¿no? El mole. Y no es uno, ¿no? Sino hay muchos moles Y también. los muchos moles que hay, ¿no? Efectivamente. Porque sí, se suma la parte prehispánica, desde luego con el cacao y con el cacahuetl que están ahí en juego, y se agrega desde luego la enorme variedad de chiles, pero luego pasa por la India, o más bien se traslada a la India con las naos de China, el galeón de Manila. Ahí se convierte en una especie de curry. Ajá. La palabra misma, según los especialistas, tiene un origen mexicano, náhuatl, que sería mula. En la India se empieza a llamar muli, que es un nombre de curry, y cuando regresa a México ya se convierte en mole. O sea, no es de moler. No es de moler para nada. Mole, el mole, ¿no? No creo. No, yo tampoco. Y luego hace este viaje de regreso hacia América, acarreando todos los prodigios de los sabores y del ingenio y de la creatividad de la comida india, para asentarse en Puebla y desde ahí irradiar hacia todo México. A mí me gusta mucho que el mole, que es una comida, se diría la comida nacional por excelencia, sea una comida transnacional por excelencia, sea una comida hecha de muchas culturas que se juntan y se celebran en una sola, en la mexicana. Y creo que esto es imagen también de nuestra formación cultural. Nosotros somos también eso. Somos un país que es muchos países, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es tu mole favorito? El negro de Oaxaca, definitivamente. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Nada en contra del mole poblano, pero efectivamente también. Soy poco ortodoxo en ese sentido. El poblano me encanta, desde luego, pero también, no sé, tengo la impresión de que es difícil encontrarlo ya en estado puro y efectivamente elaborado por las santas manos de las vírgenes del convento, que es como yo creo. Esas ya no creo que preparen moles, definitivamente. No, y por eso ya no sabe igual. Efectivamente, eso también es totalmente cierto. Digo, lo que pasa es que ha ido
también evolucionando como hemos ido evolucionando nosotros, ¿no? En el sentido de que antes, bueno, todo esto era molido a metate, ¿no? Hincados en el piso, las mujeres moliendo los chiles, los jitomates y todos los demás ingredientes, ¿no? El ajonjolí, las pasas, todo lo que le quieran poner dependiendo cada quien con su propia receta. Y todo era molido a mano, ¿no? Bueno, luego se hacen, por ejemplo, en Oaxaca es muy común que en los días de mole, por ejemplo, para una boda, porque también es el guiso primordial para las celebraciones, ¿no? Para bodas, para Día de Muertos, bueno, la gente ya que hace, o para las mayordomías, la gente lleva todos sus ingredientes al molino, ¿no? Entonces en el molino que también muelen nixtamal, o que pueden moler también chocolate, también pueden moler chiles y todos los demás ingredientes, ¿no? Entonces, bueno, ya te evitas ese paso tan complicado que es hincarte a moler todo, ¿no? Y bueno, ahora pues bueno, ya tenemos la otra parte que es fundamental en la cocina mexicana ahora, ¿no? La licuadora. Ah, bueno, sí. Yo no sé si un moler respetable se pueda dar el lujo de pasar por la cercanía del guataje y de las conexiones eléctricas. Para mí, sé que es hiperbólico, pero algo se perderá. No sé, se ganará en tiempo y se ganará en eficiencia, pero el carácter manual al que te refieres, que a mí me parece que es además un quehacer que implica también una socialización. Están todas las choles, claro, como se decía, de las ayudantes de las monjas en Puebla, socializando, cantando, había música especial, había un lenguaje especial alrededor del larguísimo proceso que culminaría en el mole, y era una manera de ser, de actuar y de interactuar entre las personas, entre el servicio del convento y las monjas, claro, y desde luego entre ellas y el resto de la curia y a veces de los notables de la ciudad. En fin, como la verdadera comida sagrada. El mole es un ritual, no es solamente claro, un producto. No, y implica la comunidad, ¿no? Eso es. También, sí, obviamente, bueno, digo, la mera verdad es que ahorita es casi imposible hacer un mole, por ejemplo, para 50 personas o 100 personas y hacerlo a mano. La verdad es que ya es impensable, ¿no? O sea, yo creo que yo me precio de hacer buenos moles, pero definitivamente ya no los hago a metate. No se puede. No puedes, imagínate, ¿no? O sea, tu labor cost aquí, como a dónde se me va, ¿no? Sí. Tendría que vender un mole a $200 cada platito, ¿no? Sería incosteable. Incosteable totalmente. Sí. Pero bueno, eso es parte de la tradición. Y bueno, el mole mexicano también ha viajado a todo el mundo, ¿no? Es el platillo que nos representa, que la gente conoce más como el platillo mexicano, ¿no? Sí, entre las personas que se toman la tarea de averiguar y de entender que la manera de cocinar y de comer es un reflejo del verdadero espíritu de una cultura. Desde luego, lamentablemente, aunque es comprensible en términos sociales y económicos, hay una enorme cantidad de gente para la que la comida mexicana pues son formas más o menos conocidas por todos nosotros de usurpación de sabores, fingimiento de texturas y creación de platillos que desde luego se han infectado o se han alterado en una especie de pastiche de comida mexicana que está muy lejos de ser la realidad. Que haya lugares en el mundo en donde todavía hay mexicanos o mexicanistas que se interesan por conservar la verdadera cocina es formidable. Y supongo que preserva la dignidad de esa cocina contra el ataque sistemático de las cadenas de comida claro, falsamente mexicana, que bueno, en fin, que uno entiende, pero que desde luego no tiene ya nada que ver, ¿no? Bueno, no, y también, o sea, también se pueden conseguir moles sí mismo en México, que son buenos representantes, ¿no? Esto me refiero, por ejemplo, pastas de mole. Pero bueno, los que vienen embotellados, o sea, que puedes conseguir en el supermercado, la verdad es que si lees los ingredientes no tienen nada que ver con un mole. No, o sea, tienen un montón de harina, vinagre, que cuando se ha visto,
¿no? O sea, una cantidad de ingredientes que dices, esto ya no es ni siquiera un mole, ¿no? Y quizás hasta saborizantes. Saborizantes artificiales, cebollas deshidratadas, jitomates deshidratados. Cacahuates supersónicos. Sí, alguna cosa por el estilo, también supersónicos, efectivamente. Entonces sí, o sea, ya hay mucha de esta comida que es tan tradicional para nosotros que se ha estado diluyendo, ¿no? Que se nos está yendo de alguna manera. Y bueno, de esto se trata un poquito este programa, de ir recuperando un poco nuestras tradiciones. Bueno, ahorita nos vamos a un corte y regresamos a la sección de ingredientes de este tu programa, Platicando y Cocinando en Español. Visítanos en www.radiomujer.com.mx. Para toda la comunidad latinoamericana, platicando y cocinando en español. Continuamos. Escúchame los sábados a las 11 de la mañana por Radio Mujer Austin 95.1 FM o 1530 en el AM. Continuamos con hoy el ingrediente que es el ajonjolí. Llámenos al 512-377-1813. Bueno, pues el ajonjolí de todos los moles, como decimos, ¿verdad? Cuyo nombre botánico es Sesamum indicum. Es una planta cultivada por sus semillas. La planta pertenece a la familia de las pedaláceas. Las semillas son pequeñitas, de color pajizo o beige y de forma de gotita. Las semillas contienen una gran cantidad de aceite y son muy empleadas en la gastronomía mundial. El ajonjolí es una planta anual cuyo ciclo puede variar entre 80 y 130 días. Es una especie rústica y de rápido crecimiento. Posee sistema radicular bien desarrollado y muy ramificado, formado por una raíz principal, pivotante y generalmente superficial. La planta contiene entre 50 y 60% de aceites, los cuales son de alta estabilidad, dada la presencia de antioxidantes naturales como la sesamolina, sesamina y sesamol. La composición de sus aceites varía según las variedades. El tallo es erecto, cilíndrico, cuadrangular y en algunos casos puede tener 6 lados. El corte transversal del tallo muestra un área externa dura y una médula blanca. La médula está compuesta de parenquimia suave. Las hojas en la parte inferior del tallo son descusadas, salen en pares compuestas en los surcos y siguiente par salen como un ángulo de 90 grados. La flor es gamopétala, de cáliz pequeño y 5 sépalos, solitaria. La corola puede ser blanca o morada, campanulada. El fruto es una cápsula de 2 a 5 centímetros de largo, formada generalmente de 2 carpelos divididos en 2, para formar 4 celdas. Es pubescente y con 15 a 25 semillas cada una. En la madurez se abre por las suturas longitudinales de la cápsula, lo que determina que las partes superiores se dividen en 2. La semilla es aplanada, pequeña, blanca, gris o negra en su exterior. Mide de 2 a 4 milímetros de longitud y de 1 a 2 milímetros de ancho. El ciclo vegetativo es variable entre 90 y 130 días, dependiendo de su variedad y las condiciones ecológicas específicas de donde se esté cultivando. Actualmente las semillas de sésamo son una de las semillas oleaginosas más utilizadas en la cocina y repostería internacionales, sobre todo en la oriental. Se emplea frecuentemente en la cocina como una especie de acompañamiento de platos y como producto elaborado. Hay aceites de sésamo y aceite de ajonjolí tostado, muy frecuente también en la cocina asiática. Cerca de 1/3 del sésamo importado a Estados Unidos viene de México. Y esto es chistoso, es adquirido por McDonald's para usar en los panes de las hamburguesas. Otro de los modos más frecuentes de encontrarlo es en el aceite. Este se obtiene a partir del prensado en frío de las semillas. Conviene tener en cuenta que para poder aprovechar todas las propiedades que el aceite de sésamo posee, es importante comprarlo sin refinar. Existen muy diversas formas de incluir el sésamo en la dieta, como por ejemplo en forma de tahini, que es una pasta de sésamo de consistencia cremosa y muy sencilla de preparar, en forma de gomacio, nombre que recibe la sal de sésamo, o como salsa de sésamo, apta para acompañar casi cualquier tipo de alimento, gracias a su suave y agradable sabor. El ajonjolí, también llamado sésamo, proviene de la India y de África.
Es ampliamente cultivado en los países de Oriente Medio y en la India, de donde es originario. Es una planta herbácea que alcanza hasta 1.5 metros de altura y siempre se cultiva en campos cerca de los ríos. El nombre de ajonjolí proviene del árabe andaluz al-yuyulín, mientras que el nombre sésamo proviene del latín. En México y en América Latina, el ajonjolí fue introducido por los españoles por la influencia mora. Ellos a su vez lo utilizaban mucho en la gastronomía para preparar salsas de sabor, dar sabor y espesar una gran cantidad de preparaciones y guisos. En África se le conoce como Sevilla de Bene y por ellos llegó al sur de Estados Unidos y algunas zonas del Caribe. Otros nombres por los que se conoce el ajonjolí son, obviamente que ya lo he comentado, sésamo, ajonjolín, ajonjulí, aljonjolé, aljonjolí, jonjolé, jinjolí, jajolí, jijulí, ejonjilí. Ah, qué lindo. Todos son muy parecidos, pero tienen algunas diferencias. El ajonjolí es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad. En la tumba del faraón Ramsés III hay indicaciones sobre su uso culinario. En la tradición hindú, el sésamo representa el principio de la vida. En la antigua Grecia era conocido y apreciado, recomendándolo Hipócrates en sus escritos. El origen de su uso y cultivo se pierde en la noche de los tiempos. Se cree que procede de Oceanía, de donde pasó a la India y luego llegó a Egipto. Otras teorías lo conciben originario de los Himalayas, y hay quienes sugieren un origen africano. El sésamo, Sésamo indicum, es una planta oleaginosa. En la antigua Grecia era muy apreciado y los soldados llevaban una bolsita de supervivencia con semillas de sesamón. Hipócrates y Discórdides recomendaban sésamo en sus prescripciones curativas. Los árabes lo llamaban también al-cholcholén. Hay algunas características nutricionales. Las semillas de sésamo contienen una amplia variedad de principios nutritivos de alto valor biológico. Tienen un 52% de lípidos, de los cuales 80% son ácidos insaturados, principalmente omega 6 y 9, lo cual les confiere una gran eficacia en la regulación del nivel de colesterol en la sangre. Entre estos lípidos se encuentra la lecitina grasa fosforada que desempeña una importante función en el organismo. Es componente esencial del tejido nervioso. Se encuentra en la sangre, en el semen, en la bilis e interviene también en la función de las glándulas sexuales. La lecitina es un producto poderoso, emulsionante que facilita la disolución de las grasas en medio acuoso, previniendo el agotamiento nervioso y el cerebral. El sésamo tiene un 20% de proteínas de alto valor, formadas por 15 aminoácidos distintos con una elevada proporción de metionina, uno de los 8 aminoácidos esenciales. Su valor proteico se potencia cuando se le combina con legumbres y cereales. Un ejemplo es el hummus de Medio Oriente, que es una pasta de sésamo y garbanzo. Que bueno, yo aparte oí que esto ayuda a la felicidad. Entonces el hummus es uno de mis alimentos preferidos no mexicanos. O el arroz con gomacio de los orientales. A nivel de vitaminas, el ajonjolí posee 2 del complejo B, o sea, la B1, la tiamina o la B2 o riboflavina, en cantidad mucho más elevada que cualquier otra semilla oleaginosa. También aporta buena cantidad de vitamina E o tocoferol, que es antioxidante y responsable de diferentes procesos orgánicos. Tiene también vitamina B3, B5, B6, vitamina K, ácido fólico, biotina, inositol y colina. En minerales es donde el sésamo se destaca sobre todo por su alto contenido de calcio biodisponible. Pero la relevancia del sésamo respecto a los lácteos es que también está bien dotado de los minerales necesarios para que ese contenido de calcio pueda ser fácilmente asimilado por el organismo. Nos referimos al magnesio, al fósforo, el silicio, el zinc, el cobre y el boro. Además, el sésamo posee la mayoría de los demás nutrientes sinérgicos al calcio, como ácidos grasos esenciales, vitaminas y aminoácidos. También posee cantidades importantes de potasio, hierro, selenio, yodo y cromo. O sea, la verdad es que esta semillita tiene como de todo. Se dice que también retarda el envejecimiento celular, prolongando la vida útil de las células.
actúan contra hongos y bacterias, inhibe el desarrollo de células cancerígenas. Bueno, estas cosas obviamente son Sí, coadyuvantes, no son soluciones, obviamente, ¿no? Pero bueno, pues al menos te dice que, bueno, comer ajonjolí, pues no es nada malo, sino todo lo contrario. No, y bañarte en él. Yo una vez a la semana me meto la tina con ajonjolí hasta el cuello. Pero ¿cómo le haces eso? ¿Con un poco de aceite de ajonjolí o cómo No, le con haces? bastante imaginación. Bueno, porque sí hay, es un componente en muchos aceites, por ejemplo, para gente mayor, hay unos aceites que venden en base a ajonjolí. Y cuando dices gente mayor, ¿por qué me volteas a ver a mí? No, porque te tengo enfrente aquí en el radio, no te estoy viendo. Yo también ya estoy empezando a usarlo, no te preocupes. Pero bueno, por ejemplo, era algo que yo le compraba a mi mamá para la piel así ya muy frágil de gente mayor. Entonces te pones este ajonjolí y el aceite de ajonjolí y la verdad es que siente muy rico y no te queda grasoso y se absorbe muy bien y te tiene la piel un poquito más suave, más tersa y no tan deshidratada, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta época de frío, la verdad es que se siente súper rico. Y bueno, también les voy a comentar, por ejemplo, 100 gramos de semillas de ajonjolí crudo te brindan 598 calorías. Pero bueno, 100 gramos es un montón, ¿eh? 20 gramos de proteína, 58 gramos de grasas insaturadas, 670 miligramos de calcio, 10 miligramos de hierro, 5 miligramos de zinc, además de las vitaminas que ya comentamos B y E. También contienen lignanos, incluyendo la sesamina. También tiene obviamente propiedades antioxidantes y supuestamente anticáncer. Entre los aceites comestibles de 6 especies del de sésamo, contiene el mayor contenido de antioxidantes. Entonces, bueno, las mujeres de la antigua Babilonia comían jalva, una mezcla de miel y semillas de sésamo, para prolongar su juventud y belleza. Nosotros nos podemos comer una palanqueta de ajonjolí en México. Bueno, nos vamos a corte y regresamos. Llámenos por favor al 512-377-1813. Nuestro punto de encuentro en un mismo idioma. Platicando y cocinando en español. Platicando y cocinando en español. Hola, soy Ileana de la Vega y todos los sábados te espero a las 11 de la mañana en el programa Platicando y Cocinando en Español. Llama y comparte con nosotras recetas o preguntas que tengas al 512-377-1813 en vivo o escríbeme a platicandoycocinando@gmail.com. Madre hay una sola, un programa sobre la maternidad en el extranjero. Infórmate, comparte tus experiencias y participa del debate sobre los desafíos de ser mamá en una cultura diferente. Desde los estudios de Radio Mujer en Austin, Texas, para todo el mundo. Todos los sábados a las 12 del día. Porque madre solo hay una, pero juntas es mejor. Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. Nuestros sabores, costumbres y formas de vida están en Platicando y Cocinando en Español. Continuamos. Echando mano. Echando mano. Continuamos, soy Ileana de la Vega y este es tu programa Platicando y Cocinando en Español en Radio Mujer Austin 95.1 FM. Nuestro teléfono, le recuerdo, es el 512-377-1813. Llamen si tienen alguna pregunta para nuestro invitado Guillermo Sheridan. Y bueno, te pregunto, Guillermo, ¿qué te pareció el ajonjolí? Me encanta. Me pareció maravillosa la enumeración que hiciste de las variantes del nombre. Es precioso, ¿no? Era una especie de pequeña sonata sonora y casi podías oír las semillitas del ajonjolí cayendo y creando su propia palabra. Es maravillosa la cantidad de cosas que caben en esa semillita infinitesimal, ¿no? Claro. En ese mínimo fruto que sin embargo es capaz de contener esta historia y estos lugares y estos nombres y estos sonidos y desde luego estas virtudes alimenticias, ¿no? Me acordé inevitablemente de cómo, por ser una cosa tan pequeña, es una cosa tan simbólica. Mira,
al grado de que en su famoso poema La suave patria, el poeta mexicano Ramón López Velarde, cuando está haciendo la reivindicación de lo que realmente configura el alma de México, ve en el ajonjolí a un símbolo tan importante del alma mexicana como el maíz. Y en un momento dado dice esta terceta, que es bastante divertida, le dice a la patria: al pobre y al feliz diles de ti, al pobre y al feliz diles que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura del ajonjolí. Ay, qué divertido. Es decir, la lengua de la patria, cuando la besa el mexicano, siente el piquetito del ajonjolí, ¿no? Y en ese piquetito, en esta microlanza que tiene el ajonjolí en su punta, el mexicano siente el beso de su país. Es curiosísimo, ¿no? Es muy lindo, es muy lindo. Sí. El ajonjolí también aparece en un poema que a mí me gusta muchísimo, de un poeta contemporáneo de López Velarde, es decir, dos poetas mexicanos nacidos a fines del siglo XIX. Este se llama José Juan Tablada. Como nosotros, José Juan Tablada, el gran poeta y escritor, acabó viviendo en Estados Unidos. Pasó aquí los últimos años de su vida, y como nosotros, echaba de menos a México. Vivía en Nueva York, pasó ahí, tenía su librería, en fin, una serie de cosas. Y como en 1924, yo creo que en un ataque de fuerte nostalgia por la patria, escribió un libro de poemas que se llama El jarro de flores. Es un libro de poemas muy mexicanos. Muy lindo. Y uno de los poemas se llama El figón, que es el nombre que le dábamos antes a lo que ahora llamamos un comedero, o una fonda, o una lonchería, ¿no? En ese poema que te voy a leer, y a la gente que escucha tu programa, José Juan Tablada hace un recorrido por una mesa mexicana, y desde luego aparecerán platillos que tú conoces bien y que tu auditorio seguramente evocará con alegría. Pasa por el mole y llega hasta los postres, el pescado en escabeche, en fin. ¿Te parece que lo lea? Por favor. Mira, dice: alegría, alegría del jarro de horchata y el vaso de chía. Alegría de las pechugas de los pollos dorados entre verdes lechugas. Alegría de los pulques curados, verdes como la savia y almendrados y teñidos con tuna solferina. Quien apura esos vinos con perfumes de flores, su patriotismo magnifica y siente que ha bebido banderas tricolores, y el águila, el nopal y aún la serpiente. Alegría de las enchiladas en el platón azul y blanco de la China. Júbilo del pescado en escabeche, delicia de los moles que guisan las mestizas de Campeche y en Puebla de Los Ángeles las choles. Alegría de los moles suculentos, verdes y prietos, y el colorado, en cuyo adobo brilla reflejado todo feliz advenimiento, y al áureo aljófar de la ajonjolí, nebulosa del hondo firmamento. Como en un marco del color auribermejo del carey, aún reflejas, rendidos a tu ley, oh guiso superior, al indio emperador y al hispano virrey. Júbilo de los chiles en nogada, donde brillantes granos de rubí y granate desgrana la granada. Los dulces de alfeñique, regalo del convento al virrey, de la grajea rizó un años dei como un dedo meñique, dulces de coral y marfil, yemas y mostachones, y el alfajor aquel como la cera blanco y amasado con miel del colmenar monjil, cajetas de Celaya que hasta lo último se raspan y saben a resina y a niñez, alegría de las cocadas llenas de cabujones, de pasas, almendras y piñones y a fuego doradas.
Es un poema curiosísimo, ¿no? Y la estrofa en la que representa al mole como una imagen del cielo y al ajonjolí como las estrellas. Eso es divino. Es absolutamente divino, ¿no? Eso es divino. Es una ocurrencia que Pero aparte es solamente como un recorrido por toda la comida mexicana, o sea, por los platillos más emblemáticos. Sí. ¿No? O sea, pasas por el chile en nogada, Ajá. por el agua de chía, que bueno, es una maravilla también. Sí. Que digo, es la salvia mexicana, es una maravilla. La semillita también, hablando de semillas, la pequeña semillita de chía, que tú sabes que la usaban los antiguos aztecas antiguos aztecas y todos los demás, para retener el líquido en las grandes caminatas. No O sea, sabía eso. recibe mucho, ¿sabes cuando la pones en agua? Se inflama. Se infla, Bueno, ¿no? se convierte en una... Así como en un ente ahí como, como... burbujeante y submarino rarísimo. Sí, no, chistosísimo. Entonces sí, o sea, servía para absorber el agua y retener el agua. Una especie de esponja, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues nos menciona ahí también eso, los moles, los pipianes, Sí, es las una tunas, o sea, con sus colores solferinos, ¿no? Eso es muy bonito también. Esa estrofa sobre los chiles en nogada. Es bellísimo. Júbilo de los chiles en nogada, donde brillantes granos de rubí y granate desgrana la granada. Todos Sí, esos puros sonidos cerros. saben a Qué granada. bien que yo no lo tuve que leer el día de hoy, porque si me hubiera quedado a la mitad ahí, ¿no? Y lo que decíamos al principio sobre cómo el mole es esta síntesis, ¿no? En esa estrofa en la que dice que el mole junta, oh guiso superior, al indio emperador y al hispano virrey. No mete a la India, Pero que hubiera estado bien evocar nuestras relaciones con la India, con Catarina de San Juan, con la Nao de China, con la China poblana. Es toda esa cosa que a mí me conmueve muchísimo. Que estos grandes símbolos de la mexicanidad sean orientales, casados, cruzados, maridados con lo mexicano. Con lo ¿no? mexicano. La China poblana y el mole. Claro, también si te pones a ver, ¿no? O sea, el chile que es un producto netamente mexicano, que se exportó a todo el mundo, ¿no? Sí, porque entiendo que que todo el chile que hay en el mundo tuvo su origen en Prácticamente sí. Mesoamérica porque no crece en otra parte. Hay dos variantes, ¿no? O sea, hay un tipo de chile que crece en México, y yo creo que fue al mismo tiempo, y otro que se empezó a cultivar en una zona amazónica, ¿no? Pero bueno, se dispersó por todo el mundo. Imagínate pensar en curry sin chiles, comida Pensaba. tailandesa sin chile. Sí. Entonces, ¿cómo ha ido y venido, ¿no? Nuestros ingredientes, y cómo hemos recibido cosas también. O sea, toda esta idea de usar nueces y semillas para espesar, que nos viene, que es muy mora, ¿no? Y que es muy lindo, que Que es en muy el lindo. poema de Tablada, cuando llegamos a los postres, vamos de la India hacia Noráfrica, hacia la parte norte de África, sobre los Atlas, y todas las palabras de los postres, el alfajor, el colmenar, el alfeñique, la grajea, todas estas son palabras de origen árabe. Claro. Y son las que nos comemos con nuestros postres tradicionales. Efectivamente. Porque antes comíamos en nuestros Bueno, postres ya cada vez hay tradicionales. menos, ¿verdad? Efectivamente. Pero no, todavía hay muchísimas palabras, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no usamos ojalá, que también es una palabra muy árabe, ¿no? Y sí, desde luego. Supongo que entre las gentes originarias de Guadalajara, como nuestro amigo Raúl, aquí en los controles de la estación, sabrán que la palabra Guadalajara es de origen árabe, árabe. ¿no? Wad al-Ahara, el río de... Totalmente. ¿Tú te lo sabes? ¿Eh? El río... Raúl también es árabe. El río de los lobos. El río de Wad los al-Ahara. Mira, eso Y no sabía. muchísimo, sí, todas las palabras que empiezan con Wad, Guadalquivir. ¿Y qué tal la Guadalupe? Río. Guadalupe es también Guadalupe es río de lobos, Wad al-Lupus, que es mezclado con latín. Mira. No, bueno, te tenemos que tener más Bueno. seguido para aquí para que nos ilustres. Hay conventos en España muy viejos, medievales, donde hay imágenes de la Virgen de Guadalupe, desde luego anteriores a la que se manifestó en el Tepeyac, pero yo creo que eso mejor. No hablamos. Mejor no ¿Qué tal no hablamos. hablamos? Bueno, de momento nos vamos a corte y regresamos con la receta del día, que va a ser el mole poblano.
pues hoy la receta del día es el mole poblano. Bueno, es una receta larga. Y esta receta es de un queridísimo amigo chef, Ricardo Muñoz Zurita, que tiene muchos restaurantes en la Ciudad de México y ha hecho muchos compendios de cocina mexicana. Un queridísimo amigo. Entonces, empezamos. Para el mole, vamos a necesitar 1,5 tazas de manteca de cerdo, 250 gramos de chile mulato limpio, 125 gramos de chile pasilla limpio, 125 gramos de chile ancho limpio, 4 litros de caldo de pollo, 2 cucharadas más de manteca de cerdo, 1 taza de almendras sin pelar, son más o menos 150 gramos, 2 cucharadas de cacahuate pelado y tostado, 25 gramos más o menos, media taza de nuez pacana, pelada y entera, 50 gramos, 1/4 de taza de pepita de calabaza pelada, 2 cucharadas de ajonjolí, que son más o menos 25 gramos, 3 tazas más de caldo de pollo, media taza más de manteca de cerdo, medio kilo de tomate verde troceado, medio kilo de jitomate troceado, un plátano macho maduro, rebanado y frito, 2/3 de taza de pasitas, 4 tazas de caldo de pollo, 5 clavos de olor asados, 1 cucharadita de pimientas negras enteras, 5 pimientas gordas, 1 cucharadita de comino entero, media cucharadita de anís entero, 1 raja de canela de 10 centímetros de largo, quebrada, media cucharadita de tomillo seco, 1 cucharada de orégano seco, 12 dientes de ajo grandes, asados con su piel y luego pelados, 1 cebolla blanca cortada en cuarterones, asada y picada en grueso, 2 tazas más de caldo de pollo, 1 cucharada de sal, un bolillo rebanado y frito en manteca o en aceite, 3 tortillas de maíz cortadas en pedazos y fritas en manteca o en aceite, 2 tazas más de caldo de pollo, 3 tablillas de chocolate con azúcar de 90 gramos cada una y 1 taza de azúcar morena. Bueno, para el mole, vamos a calentar 1 taza de manteca y vamos a freír los chiles uno por uno. Reservamos la manteca restante para freír luego la salsa. Los ponemos en una cazuela con 2 litros del caldo de pollo y los servimos hasta que los chiles estén muy suaves y casi deshaciéndose, 20 minutos aproximadamente. Los retiramos del fuego y los dejamos enfriar. Licuamos la 1/4 parte de los chiles con 2 tazas de caldo de pollo hasta obtener una textura muy tersa y de tal manera que al colarlo no quede nada atrapado en el colador. Repetimos este paso con las otras 3 porciones de los chiles restantes, aumentando 2 tazas de caldo de pollo cada vez. Calentamos en la olla en la que se hará el mole la manteca reservada. Muchos prefieren, obviamente, ollas de barro. No es necesario, pero bueno, siempre sentimos cuando hacemos comida mexicana que la cazuela de barro, hacer las cosas en el metate y la cuchara de madera son indispensables. Dejamos que humee ligeramente el aceite y freímos el licuado de los chiles. Deberá quedar bien frito e incluso espeso. Espere hasta poder ver el fondo de la olla al mover la salsa con una cuchara. Más o menos va a ser media hora. Dejamos sobre el fuego a fuego bajo. En una sartén a fuego medio, calentamos 2 cucharadas de manteca y freímos las almendras hasta que doren ligeramente. Añadimos los cacahuates y la nuez. Y cuando estos se doren, agregamos las pepitas de calabaza. Bajamos el fuego y movemos constantemente. Cuando la pepita se haya inflado, integré el ajonjolí y continúe friendo hasta que todos los ingredientes estén dorados.
El ajonjolí tiende a brincar, acuérdense de eso. Retire del fuego y deje enfriar. Licúe todos los ingredientes con 3 tazas de caldo de pollo, hasta obtener una salsa muy tersa que no sea necesario colar. Vierte el licuado en la salsa del mole. Mezcle y mueva constantemente. Caliente media taza de manteca a fuego alto y fría el tomate y el jitomate, una vez fritos a su vez. Baje el fuego y cueza hasta que estén totalmente desbaratados y hayan tomado una consistencia de casi un puré, más o menos media hora. Añada el plátano frito, y las pasitas. Cueza por 15 minutos más y retire del fuego. Deje enfriar la mezcla para poder licuarla. Licúe la mitad de la mezcla con 2 tazas de caldo hasta que quede una salsa muy tersa, que al pasarla por el colador no queden residuos. Reserve. Repite este paso con la otra mitad de la mezcla y 2 tazas más de caldo. Añada este licuado al mole, moviendo constantemente. Licúe los clavos, las pimientas, el comino, el anís, la canela, el tomillo, el orégano, los ajos y la cebolla, con 2 tazas más de caldo de pollo, hasta que obtenga una mezcla muy tersa. Cuele y añada al mole. Continúe la cocción a fuego lento durante media hora, sin dejar de mover para que no se pegue en el fondo. Añada la sal, mezcle y siga cociendo. Licúe ahora el bolillo y las tortillas, con 2 tazas más de caldo de pollo, hasta que obtenga una mezcla tersa. Cuele y añada el mole. Continúe la cocción por 10 minutos más. Rompa las tablillas de chocolate y añádalas al mole junto con el azúcar. Mezcle bien y cueza por 20 minutos. En este punto la salsa debe estar espesa. Si estuviera muy aguada, no importa, pues todavía va a reducir. En caso de que esté muy espesa, añada un poco más de caldo. Retire el mole del fuego y cuando empiecen a flotar en la superficie grandes vetas o manchas de grasa, esto es señal de que la salsa está totalmente cocida. Finalmente, pruebe de sal y azúcar, ajuste la sazón si es necesario. El mole se come generalmente, el mole poblano es muy tradicional comerlo con guajolote o pavo, pero también se puede comer con pollo. Y esta receta que les acabo de dar es como para 25 personas. Entonces necesitamos 24 piezas de pollo, muslo con pierna, pechuga, lo que ustedes gusten, 2 cabezas de ajo cortadas por la mitad, una cebolla blanca cortada en cuarterones, 1,5 cucharadas de sal, 5 litros de agua, 1/4 de taza de ajonjolí tostado para decorar. El pollo, el día en que se servirá el mole, cuézalo en una olla grande. El pollo con agua, los ajos, la cebolla y la sal. Con una espumadera o cuchara, retire la espuma que flota en la superficie del caldo mientras cocemos el pollo. Cuando esté totalmente cocido y suave, deseche el ajo y la cebolla y reserve el pollo dentro del caldo para recalentarlo junto antes de servir. Este caldo donde estamos cociendo el pollo es el que vamos a usar. Podemos usar también para el mole, no necesariamente lo pueden guardar para otro uso. Si desea, se puede añadir el pollo cocido al mole o servir las piezas de pollo bañadas con él. Decoramos con la superficie con una lluvia de ajonjolí. El mole poblano por muchos años se ha servido en Puebla con tamales, no con arroz. Ahorita lo más común es ver servir el mole poblano con arroz, ya sea blanco o rojo. A mí en lo personal me gusta mucho con arroz blanco porque así destacan más los colores. Pero bueno, también en los tamales se hacen unos tamales como bobos, que es básicamente un tamalito de anís pequeño y con él, a manera de tortilla, se come el mole. Y también se sirve con unos tamalitos de frijol, y es muy tradicional esto en Puebla. Ya no platicamos con nuestro querido amigo Guillermo hoy,
Pero bueno, sobre las historias del mole que han pululado por toda nuestra historia mexicana, que si el mole fue original del convento de Santa Rosa en Puebla, y si fue la monja Sor Andrea de la Asunción, a la que le podemos echar la culpa, darle las gracias de este guiso maravilloso que es el mole. Pero bueno, así lo dejamos en este momento ya para terminar. La receta es muy larga. Si alguien desea que se la mande por correo electrónico, por favor escríbanme a platicandoycocinando@gmail.com. Muchas gracias y los espero el próximo sábado a las 11 de la mañana.